una de las preguntas que más me estáis haciendo últimamente y que realmente va más allá de estos dos modelos, el 955 o el 965, porque en definitiva es MIPS o AMOLED. Voy a empezar por los cambios obvios, diferencias evidentes que hay entre los dos modelos, que aunque son diferencias muy pequeñas, las hay y las tenemos que tener en cuenta, sobre todo si estás considerando la compra de uno de estos dos modelos o si tienes el 955 y estás dudando si pasar al 965 por lo que aporta. Pues eso es lo que voy a ver en este vídeo y luego un poquito más adelante voy a entrar en lo menos obvio y quizá que es más interesante no solo para los que estáis pensando en este cambio o en esta compra, sino de cara al futuro en otros modelos de otras marcas que utilicen este tipo de tecnología AMOLED, porque no lo dudes, va a llegar a absolutamente todos los fabricantes. Así que vamos con las diferencias específicas entre estos dos, 955 y 965, para que tengas claro todo el concepto y que sepas todo lo que tienes que saber sobre estos dos modelos. Para empezar, obviamente, pues la diferencia es la tecnología de la pantalla. Mientras que en el 955 tienes una pantalla transflectiva de tipo MIC, Memory in Pixel, pues en el 965 tenemos una pantalla AMOLED con todo tipo de colores, muchísima más calidad, es decir, más brillo, más resolución, como te digo, más colores, es una pantalla, digamos, visualmente superior. Es como hablar de las diferencias que puede haber entre un libro electrónico y un teléfono móvil. Obvio lo que tiene de diferente. Pero bueno, más allá de lo que es la calidad de la pantalla o de la tecnología utilizada, pues lo que tienes que tener en cuenta para empezar es que en el 965 tenemos una pantalla de 1,4 pulgadas, mientras que el 955 tiene una pantalla de 1,3. Para que tengas la idea más o menos de lo que es el tema de la pantalla, del tamaño, es la misma que Garmin ha utilizado, la misma pantalla que tenemos aquí en el 965, es la misma que ha utilizado Garmin en el Epix Pro de 51 milímetros. Pero este sigue siendo de 47 milímetros, así que hay una diferencia notable en cuanto a lo que es el tamaño del bisel. Y hablando de bisel, es otro de los cambios que tenemos entre estos dos modelos, porque mientras que en el 955 tenemos un diseño íntegramente en plástico, sin nada de calidad, 965 Garmin ha adoptado un bisel de titanio, que además en el caso de los que son con bisel negro como este con correa amarilla, pues tiene tratamiento DLC, que es algo que tampoco es que sea demasiado habitual y que nos evita pues los típicos arañazos que se producen si simplemente es pintado. ¿Y qué nos hace esta mayor resolución que, como digo, tiene la pantalla del 965? Pues por ejemplo que los mapas se muestren con mayor nivel de detalle. Por ejemplo, al hacer zoom o al alejar el zoom, pues vamos a ver detalles como puntos de interés o similares, al igual que si establecemos el mismo nivel de zoom, como en el 965 tenemos más resolución, digamos que caben más cosas en la pantalla, con lo cual vamos a tener más detalles de lo que tenemos en el 955. Así que en el uso de mapas la verdad es que es un detalle importante a tener en cuenta, más allá de lo que sea la calidad de la pantalla o de que podamos ver las líneas con mejor o peor calidad. Luego tenemos el tamaño. Aunque estéticamente te parecen lo mismo y teniéndolo en la mano la verdad es que parecen idénticos, no lo son. No es que sea el 965 simplemente un 955 al que le han cambiado la pantalla, porque tenemos diferencias en diámetro y tenemos diferencias en grosor, mientras que el 955 son 46,5 de diámetro por 14,4 de grosor. En el 965 tenemos 47,2, un poquito más ancho, y al contrario es un poquito más delgado con 13,2, es decir, hay un milímetro arriba, un milímetro abajo en las dos medidas, pero que hace que no sean exactamente el mismo. Y luego otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que este 955 lo puedes comprar en versión normal o en versión con carga solar. Este no viene con carga solar de ningún tipo. Y luego, en cuanto a cables de conexión, pues el 965 ya trae el cable nuevo con conector USB-C, mientras que el 955 traía hace un año cuando salió a la venta el USB normal y hoy en día lo sigue trayendo el USB normal. ¿Diferencias entre uno y otro? Pues simplemente es el conector de carga, porque luego a la hora de la verdad en la parte trasera del reloj tenemos exactamente el mismo conector de Garmin de toda la vida y la velocidad de carga de un cable u otro es exactamente la misma, ¿no? La interfaz de usuario del 965 cambia un poquito. No hay grandes detalles, pero sí que tenemos, por ejemplo, los fondos de los perfiles de deporte, los widgets se muestran con algunas animaciones, al entrar o salir de menús tenemos animaciones que no tenemos en 955 porque evidentemente ahora al tener una pantalla de más calidad pues hay que aprovechar esa calidad no solo para que se vea más bonito, sino para que no tengamos la sensación de tener simplemente lo mismo pero con más color. Así que en definitiva pues ambos muestran la misma información.
Lo que sí que hay que tener en cuenta es que a causa de todas estas animaciones que tenemos ahora en 965, pues entrando en algunos menús o moviéndote por algunos sitios del reloj, el 965 es un poquito más lento porque evidentemente pues hay más carga gráfica asociada a todos esos movimientos. No es algo que te tenga que preocupar en absoluto porque, como digo, si no estás con un reloj al otro y presionando a la vez en los dos los botones, es una cosa que ni te vas a percatar de que existe. En cuanto al software, en el momento del lanzamiento o de la presentación de 965, Garmin anunció pues alguna métrica nueva como la proporción de carga, la carga crónica de entrenamiento y luego las métricas adicionales de carrera, tanto con la potencia como las dinámicas de carrera propiamente dichas sin uso de sensores. Todo eso estaba ya presente en el 955 por vía de actualización beta y ha llegado ya la actualización final. Así que a pesar de que en el momento de la presentación sí que había esas diferencias, no eran tales y, como digo, tanto uno como otro ofrecen exactamente lo mismo y lo único que cambia es lo que te he comentado. Precios, pues partimos de lo que es el PVP, es decir, el precio oficial, que luego ya sabes que variará en función de cuánto tiempo lleve en el mercado y de las distintas promociones que vayamos viendo. El 955 parte de 549 euros y se va a 649 euros en caso de que sea el Solar como este modelo, que es exactamente lo mismo que cuesta este 965. Y obviamente lo que tienes que tener en cuenta es que la autonomía de los dos relojes varía un poquito, porque lo que es la pantalla AMOLED consume más que la transflectiva, pero quizás no tanto como puedes estar esperando en cuanto a diferencia de duración de batería. Así que lo que voy a hacer es te voy a poner, pues no sé, por algún lado te lo voy a poner, una tablita con la diferencia en autonomía entre los, digamos, dos relojes, no, pero que en realidad son tres, porque voy a separar el 955 del 955 Solar. Y ya sabes que en el caso del Solar estamos hablando de números teóricos, que pueden ser más si pasas más tiempo debajo del sol, pueden ser menos si estás en invierno y no sales de la oficina para dar ni siquiera los buenos días. Y en definitiva tenemos que el 955, digamos como base, tenemos 15 días como reloj inteligente, que pueden pasar a ser 20 si hacemos mucho uso de la carga solar, o incluso podríamos llegar a 20 y medio, 21, ya te digo. Todo depende de tu tiempo en exteriores. Y en el 965 Garmin anuncia 23 días, es decir, 3 días más que en el Solar. ¿Por qué? Porque ese dato lo está anunciando con el modo que viene por defecto, que es que apaga la pantalla, salvo que vayamos a utilizarlo, es decir, podemos presionar el botón, se enciende la pantalla y si no estamos mirando el reloj, la pantalla está apagada. Es decir, sí es una pantalla que tiene más consumo, pero si está apagada, evidentemente una pantalla apagada consume menos que una pantalla que consuma poco. En definitiva, que son 20 días, 23 días, pero, siempre hay un pero, si activamos el modo de pantalla siempre encendida, pasamos de 23 días, que es una cifra muy buena, a solo 7 días en caso de tener la pantalla siempre encendida, que se queda un poquito cortito. Pero bueno, como al final tú estos relojes te los compras para hacer deporte, pues tienes que saber que en uso de GPS exclusivamente, solo GPS, que no es lo que vas a querer utilizar, porque hoy en día ya estamos utilizando lo que es la multibanda de forma habitual, pero vamos, en solo GPS como máximo tendríamos 42/49 en el 955 y 31 en el 965, es decir, ahí vamos a ver unas poquitas diferencias con ese uso de solo GPS. Pero a partir de ahí es cuando la diferencia se va minorando. ¿Por qué? Porque no va a ser la fuente de consumo mayor la pantalla, como ocurre en el GPS, sino que va a ser precisamente esa recepción de satélites lo que va a consumir mayor batería. Así que si nos vamos a los perfiles de recepción de satélite multibanda, tenemos 20 o 22 en el 955 y 19 horas en el 965, es decir, entre 1 y 3 horas de diferencia tan solo. Ya empieza a parecer más razonable. Y si te vas a multibanda más uso de música, es decir, lo que más consume por encima del tipo de pantalla, tenemos que tanto uno como otro nos va a durar 8 horas y media, es decir, ahí se elimina totalmente el uso de pantalla AMOLED y ya nos da lo mismo el tipo de pantalla que utilicemos. Volvemos otra vez a ir al UltraTrack como modo que más batería ofrece, en caso de uso específico en montaña durante varios días y tal y cual.
cosa para la que no están diseñados, digamos, estos relojes, hay otros más indicados y desde luego para ese uso no utilizaría el 965, y nos vamos de las 80 o 110 de este a solo 34, ya se queda cortito. Pero como digo, a medida que mayor consumo vamos haciendo de otras funciones del reloj, menos diferencia vamos a notar entre una pantalla y otra. Pero bueno, todo esto son características teóricas, cosas que tienes que saber de estos dos modelos específicos a la hora de elegir tu compra. Pero como te decía al principio, aquí al final pues lo que hay que hablar es de la sensación de uso, que es el uso de todos los días, de cómo se ve una pantalla, cómo se ve otra, en qué condiciones va a estar utilizando el reloj, en qué condiciones vas a ver la pantalla, y ahí es donde está lo importante de tu elección, y que no atañe exclusivamente a estos modelos, sino, como te digo, pues si comparas el 965 con el Sunto Vertical, o cuando vayan saliendo otros relojes de las distintas marcas con pantalla AMOLED, va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurre con estos dos modelos. Vamos a tener dos relojes que son prácticamente igual, en los que cambia la tecnología de la pantalla y una o dos cositas asociadas al reloj, pero que todo lo demás va a ser idéntico. Pues bien, empezamos por el uso en estos dos relojes. Por defecto, el 965 viene la opción de pantalla siempre encendida desactivado, es decir, que mientras llevamos el reloj en la muñeca y no lo estamos mirando, no hemos levantado la muñeca, la pantalla permanece apagada. Si giramos la muñeca y levantamos la muñeca, la pantalla se enciende y podemos ver pues, la hora o cualquier otra cosa que estemos viendo. ¿Cómo responde el reloj al giro de la muñeca? Generalmente bien, lo que pasa es que habrá situaciones en las que no va a responder tan bien, porque no partimos a lo mejor de tener la muñeca abajo y levantamos hacia arriba, sino que simplemente, como estoy aquí hablando, y giro un poquito la muñeca y no demasiado deprisa, pues eso a lo mejor no lo detecta y tenemos que forzar un poquito más. Pero exactamente lo mismo que nos puede ocurrir con 955 si queremos mirar la hora y estamos en un sitio con muy poca luz y la pantalla transferencia no recibe luz, pues va a ser exactamente la misma situación, y te habrá pasado ya en el pasado en el que giras un poquito la muñeca y no es suficiente para que reconozca el giro de muñeca. Eso en cuanto al uso diario. Si vamos a lo que es el uso durante actividad, Garmin lo ha hecho al contrario. Durante el uso de actividad la pantalla está activado el modo de siempre encendida, y como el modo diario podemos modificarlo. Bueno, ¿y cómo se ve? Que al final es lo importante, conocer cómo es el día a día, cómo se pasa el día a día con la pantalla AMOLED, cuáles son las diferencias con respecto a la perspectiva y sobre todo cuál es el que tienes que elegir en función de lo que tú quieras del reloj. Pues la verdad que en el día a día, en general y como en cómputo global, pues el 965 obviamente se ve mejor. Tampoco hace falta que te dé muchos detalles de por qué esta pantalla, que tú la puedes ver aquí en el vídeo, se ve mejor que esta pantalla, que incluso a pesar de la luz frontal, pues tampoco la ves con el mismo nivel de detalle. Pues eso es normal y a considerar. Pero, siempre hay un pero. En exterior, plena luz del día, luz dando totalmente a la pantalla, ¿965 se ve? Sí, pero 955 se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque tenemos un fondo en color blanco y unos datos en color negro, y al final va a haber más contraste por la intensidad, la cantidad de intensidad que va a tener la pantalla en el brillo. Como digo, esto es a plena luz del día. En el momento que esté nublado, que no estemos a plena luz del día, que estemos en la sombra, que estemos en cualquier otra situación que no sea 15 de agosto, 1 de la tarde, en el chiringuito, o que estés entrenando, lo que tú prefieras, pues vas a ver mejor el 955. Pero todo lo que no sea estar debajo de esa fuente intensa de luz, 965 de calle. Ahora te vas a interior, te vas al gimnasio, te vas a cualquier sitio, como ya te digo, lo que no sea estar con luz de pleno en el reloj. ¿Cuál se va a ver mejor? Pues evidentemente el 965. Así que aquí lo que tenemos que valorar también es cuál va a ser tu perfil de uso, porque tú imagínate que tú tienes otro reloj de uso diario, por trabajo pues no te gusta llevar un reloj digamos inteligente o de deporte con un traje, por ejemplo, y el reloj solamente te lo pones para entrenar, y además solamente entrenas de día. Y solamente entrenas los días que hace sol, porque si hace lluvia o no hace buen tiempo, pues prefieres no salir y hacer el entrenamiento en el interior. Pues en ese caso, sinceramente, 955 te va a dar lo que tú buscas, que es buena visibilidad en exterior, y es que no vas a estar utilizando las ventajas de la pantalla AMOLED mientras, digamos, no lo estás utilizando. Distinto es que combines, por ejemplo, con otros deportes, porque ojo al uso en piscina. Si haces natación en piscina, esto
es brutal. Es decir, el factor de uso en la piscina a la hora de que tú hagas el volteo y simplemente gires un poquito la muñeca, vas a ver perfectamente cuál ha sido el ritmo de tu última vuelta, cuántos metros llevas, cuánto tiempo llevas nadando, cosa que con esto es virtualmente imposible porque no tiene ni cantidad de luz suficiente ni tiene la capacidad de verlo de una pasada. Es decir, si nadas bastante habitualmente, ya te digo que una pantalla AMOLED va a ser el cambio entre la noche y el día. Otro perfil de uso que puede ser, por ejemplo, ciclismo, en la bicicleta. Me da igual si haces bici de montaña, si haces bici de carretera, si haces triatlón. Si tú vas a utilizar el reloj como tu fuente de datos en la bici y no tienes un ciclocomputador, aquí el 965 sale bastante peor parado que el 955, por un motivo muy sincero, muy sencillo. Incluso aunque estés utilizando el modo de pantalla siempre encendida y tú lleves el reloj en la muñeca con la pantalla encendida, va a estar en el modo de, digamos, de baja visualización. ¿Por qué? Porque o bien vamos con la mano así, en bicicleta de carretera, en bicicleta de montaña, o estés en triatlón, y tú lo que quieres hacer es ver los datos de una visualización rápida. Y es lo que te he dicho al principio. Girando un poquito la muñeca no se va a encender la pantalla. Lo mismo pasaba con esta, con la iluminación. Pero a plena luz del día, con este sí lo vas a poder ver, digamos, de refilón, sin necesitar levantar la muñeca totalmente para ver la pantalla. Y esto es un gesto que en ciclismo es, la verdad, que bastante importante, porque yo no te veo haciendo una ruta de montaña y tener que estar mirando el reloj totalmente de frente cada vez que quieras consultar un dato. Normalmente en estos casos llevas las manos en el manillar y giras un poquito la cabeza, bajas un poquito la vista y enseguida vas a ver los datos. Cosa que aquí va a ser complicado si no encendemos la pantalla. En definitiva, ¿cuál tienes que elegir? ¿955, 965 o lo englobamos todo, lo hacemos todo, lo llevamos a cualquier marca? ¿Pantalla transflectiva de tipo Mi o AMOLED? Pues en definitiva, si tu uso es primordialmente en exterior, te da lo mismo la estética de la pantalla, te da lo mismo lo que tú veas en la pantalla con mayor calidad o menor calidad, simplemente quieres ver tus datos de entrenamiento. E incluso si estamos hablando, como te he dicho antes, de que tú en el día a día pues a lo mejor utilizas un Apple Watch o utilizas cualquier reloj analógico por el motivo que sea, pues entonces sigue con la pantalla transflectiva, porque las ventajas de la pantalla AMOLED no las vas a utilizar, no te vas a percatar de ellas. Que solo haces bici, o casi todo es bici, aunque hagas otros deportes, pero es tu deporte principal y es donde más horas pasas. Incluso aunque utilices luego el reloj en tu día a día, seguimos en la misma, sigue con la pantalla transflectiva, porque no te vas a encontrar cómodo utilizando la pantalla AMOLED cuando estás con las manos en la bici. Pero luego si tu uso es genérico, si tu uso es para todas las actividades, si corres de día, de noche, te da lo mismo que haya luz, que no haya luz para salir a correr, entrenas en gimnasio, en piscina, en rodillo, haces bici, haces de todo un poco, y estás dudando entre los dos, AMOLED. Porque la cantidad de ventajas que vas a tener en todo tu uso global, como ya te he comentado, pues digamos que merece la pena con respecto a esas veces que el AMOLED no se va a ver bien, que es o bien en bici o a lo mejor a plena luz del día, que se va a seguir viendo bien, pero no con la cantidad de contraste que sí que tenemos en el 955. Es decir, vamos a seguir teniendo una pantalla que vas a ver perfectamente, incluso aunque haya muchísima luz solar, pero que no vas a tener a lo mejor ese contraste que nos puede dar el blanco sobre el negro, sino que aquí lo que tenemos son unos datos en blanco sobre un fondo negro, es decir, invertido. Y nada más, hasta aquí la comparativa entre todos los modelos, y como te digo, la puedes extrapolar a cualquier otro reloj que tenga este tipo de pantalla o este tipo de pantalla. Sin más, me despido, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya lo sabes, te vas allá abajo, le pinchas a me gusta. ¿Que te quedan dudas? Pues plantéalo en los comentarios y no te olvides de suscribirte, porque eso va genial. Lo dicho, muchas gracias y un saludo.